Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este curso de actualización sobre el abordaje clínico y epidemiológico de la enfermedad respiratoria viral 2021. Su servidor, Roberto Carlos Rivera Ávila, estoy encargado del despacho de la Dirección de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco y voy a abordar con ustedes el tema del lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral. En esta charla voy a abordar con ustedes antecedentes, procedimientos para la vigilancia epidemiológica, las definiciones operacionales, la notificación y registro muy importante de los casos, tanto en los sistemas de información interna de las dependencias como en las plataformas que se va con la información federal. Las pruebas diagnósticas, un tema también muy importante, el algoritmo de muestreo, el abordaje de brotes en la comunidad, unidades de salud o lugares laborales, y así como acciones específicas para la influenza y la COVID-19. Entremos entonces en materia. Como antecedentes, recordemos que la enfermedad que nos dio un antecedente del manejo de una situación de enfermedad respiratoria viral, del cual tenemos muy presente todavía, es en el 2009. ¿Sí? En el 2009 surge la influenza H1 en México y vivíamos en una amenaza de pandemia, ¿no? De esta eh, enfermedad nos trajo una complicación muy rápida. Como podemos ver, presentó picos muy rápidos y muy agresivos, tanto de incidencia y de también lamentables defunciones, pero en esta enfermedad contábamos con un tratamiento específico y rápidamente, en cuestión de meses, se pudo contar con una vacuna también en específico, la cual fue relativamente fácil de desarrollar, pues porque ya se tenía montada una vacuna en específico para la influenza y solamente en lo que demoraron en encontrar la forma de introducir los anticuerpos para la influenza específica, la AH1N1. Sin duda la influenza nos dejó muchos experiencia, muchos conocimientos para el manejo de este tipo de situaciones, pero pues bueno, recordaremos que en China en el día 31 de diciembre de 2019, China notificaba a la Organización Mundial de la Salud y pues al mundo en general que detectó un conglomerado de 27 pacientes con un diagnóstico de neumonía, a quienes ya le habían realizado pruebas, pero no tenían la etiología y era una etiología desconocida. Detectaron un agente el cual era totalmente desconocido, lo cual condiciona que los países miembros de la Organización Mundial de la Salud deban notificarlo a la organización propia. ¿Por qué? Pues porque representa una situación de alarma y alerta para el mismo país, para los países vecinos y a la postre, pues para todo el mundo. ¿Sí? Esta situación fue en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Para el día 9 de enero del 2020 ya se informó que se identificó que se trataba de un coronavirus, pero todavía no tenían la tipificación completa. Un día después, el día 10, el análisis preliminar muestra que se trata de una cepa relacionada o altamente coincidente con aquella que causó los problemas del SARS-CoV. Recordaremos que el SARS en años previos había ocasionado una alta incidencia, un virus muy contagioso y con una alta letalidad, el cual afectó a muchos países, pero del Oriente. Para el día 12, China da a conocer la secuencia genética y pues bueno, se denomina de un nuevo virus y que es un coronavirus y a este en ese momento fue denominado 2019-nCoV, que pues bueno, se trataba de un coronavirus que efectivamente tenía alta similitud con el SARS-CoV, pero que era totalmente nuevo, totalmente distinto y pues bueno, se clasificó en ese momento de esa forma, 2019-nCoV. Tenemos una línea del tiempo, la cual genera la Dirección General de Epidemiología de la Federación, y en la cual, bueno, pues vemos cómo a raíz de esa notificación de China, posteriormente se vinieron dando una serie de situaciones donde empezaron los países vecinos a tener casos, donde empezaron a haber casos en latitudes muy distintas como en Estados Unidos, con aquellas personas que regresaron o repatriaron al país y que llegó la enfermedad también ahí. Posteriormente, en fechas futuras, pues bueno, se declara ya un problema de salud pública que amenaza a todo el planeta. Posteriormente, un par de días o una semana, no recuerdo exactamente, se declaró ya como tal la pandemia. ¿Sí? En México, el 28 de febrero, se dio el primer caso confirmado de coronavirus y a partir de ahí ha sido
todo un gran trabajo, ¿no? Ha llegado la vacuna posteriormente, pues se tardó muchísimo en relación a lo que teníamos o comentábamos hace un momento de la influenza, pues fueron más meses porque era un virus totalmente nuevo y que no se tenía ninguna vacuna montada en ese momento para ese tipo de virus. Entonces, demoró mucho, obviamente con el rigor que tenía que tener de esa investigación para que fuese una vacuna segura. Posteriormente, bueno, pues llegan las primeras defunciones o se presentan las primeras defunciones en nuestro país, se viene la Jornada Nacional de Sana Distancia y en sí eventos que se han presentado en esta pandemia, se establece la semaforización, se establece varias situaciones a partir de ese momento y para en México, como está por aquí mostrado, a finales de 2020 se inicia con la vacunación al personal de salud. Específicamente hablando de nuestro estado, tenemos que el 22 de enero del 2020 se nos presentó los primeros casos probables en nuestro país, en nuestro estado, perdón. Sí, recordaremos una persona que viajó por cuestiones de negocios y estuvo directamente en la ciudad de Wuhan en los días en que estuvieron esos casos y que estando ya en nuestro país, en nuestro estado y en su casa, empezó a desarrollar sintomatología respiratoria. Se hicieron todos los procedimientos, se le dio la visita, se tomaron las muestras específicas, a la postre fue descartado. Sí, pero fue la primera experiencia directa en nuestro estado con un caso probable sospechoso de enfermedad respiratoria viral en aquel tiempo, pues bueno, en ECOV. ¿Verdad? Posteriormente de ahí han venido varias situaciones, ¿no? Las reuniones de preparación no fueron posteriores a este primer caso probable. Las reuniones de preparación en nuestro estado se dieron a los 2 días de que se notificó la situación en Wuhan. De hecho, se notificó por la federación y también por nuestro estado a todo el sector salud de esta situación desde el 31 de diciembre, en el que se emitió esa alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud y por consiguiente también de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Posteriormente, pues bueno, llega a Jalisco el primer caso confirmado. Posteriormente, dado que hubo unos cambios en el sistema de vigilancia epidemiológica federal en los cuales pues no teníamos mucha concordancia, se estableció Radar Jalisco para tomar en cuenta los resultados de laboratorio de no nada más de la plataforma federal. Se realiza la jornada de sana distancia antes de que empiece la jornada de sana distancia federal. Posteriormente, pues bueno, llega una situación de cuidado, de reactivación económica en fase 0 y posteriormente el cuidado o la responsabilidad individual para evitar estos contagios. Se mantuvo esta estrategia de botón de emergencia en 2020, la cual se detonó a raíz de ver una incidencia elevada en los municipios y pues bueno, a partir de ahí fue ya se transformó esto a una vigilancia focalizada y en la que estábamos viendo acciones específicas de acuerdo a la situación que se presentaba por región sanitaria, pero también muy en específico en cada uno de los municipios. Posteriormente, después de que bueno, se inició en la federación la aplicación de la vacuna al personal de salud en diciembre del 2020, con nosotros ya en enero de 2021 se inicia la vacunación al personal de salud para posteriormente, unas cuantas semanas después, se continuó con los grupos de riesgo. Muy en especial se inició con los adultos mayores. Y de ahí para acá, pues bueno, ya creo que la historia es muy conocida, ¿no? Las campañas de vacunación para adultos mayores, posteriormente de 50 a 59, se establecieron los de forma de trabajar por parte de Jalisco para realizar un sistema de citas y no tener a la gente haciendo filas. Posteriormente hemos vivido una situación complicada de muchos casos en 2021, en enero, posteriormente plenamente identificado posterior a las reuniones familiares decembrinas de las fiestas de diciembre, donde tuvimos una muy alta incidencia y una alta mortalidad y sobre todo también, pues bueno, una alta ocupación y llegando prácticamente a la saturación del sistema o de los hospitales habilitados. Bueno, también después de esta situación aparecieron y se detectaron en el mundo las nuevas cepas, ¿no? Se encontró primero en unos países,
en Londres, en Sudamérica, en Sudáfrica, en la India, se han establecido o detectado nuevas variantes, ¿no? Nuevas variantes que han condicionado cambios que representan que se hacen más contagiosos o que representan que se generan una enfermedad mayor, de mayor gravedad en el paciente o que tienen una letalidad mayor que la cepa original. Y pues bueno, la Organización Mundial de la Salud e instituciones internacionales deciden nombrarlas como, por sus siglas en inglés, variantes de interés, variantes de preocupación o variantes bajo monitoreo. ¿Sí? De este tipo de situaciones, pues bueno, la variante delta, la variante alfa, la beta, pues bueno, son las que han estado amenazando al mundo. ¿Por qué? Pues porque se tenía la duda y el temor de que estas nuevas variantes que aparecieron posterior a los estudios realizados para la vacunación y que ya se estaba en plena vacunación en muchos países del mundo, pues se tenía el temor de que no fuera no fuera efectiva para este tipo de variantes. Entonces, bueno, se vio que sí son efectivas algunas vacunas para estas variantes, algunas variantes representan una cierta resistencia mayor, pero pues bueno, a la larga vemos que sí, la vacuna sigue demostrando su eficiencia para disminuir la letalidad y las formas graves de la enfermedad y en una porcentaje menor, también disminuir la incidencia de los casos. Como vemos en esta gráfica que les presento, es la, perdón, es la incidencia o la detección más bien de los virus, de estos virus de preocupación aquí en nuestro estado. Y como ven, desde medio año, esto es nada más meramente 2021, desde medio año la variante Delta se apoderó al ser más contagiosa y prácticamente ocupó el 100% de las detecciones en nuestro estado y mismas situaciones en nuestro país y en gran parte del mundo. De hecho, cuando inició la variante Delta que se detectó, la Organización Mundial de la Salud declaró que se iba a convertir en la variante predominante y así fue. Tenemos también situaciones importantes como rebrotes en distintos países. Hemos visto cómo España, Italia, la Gran Bretaña han estado con una, dos, tres oleadas y han tenido casos y elevaciones y defunciones durante todo este periodo de la pandemia. México no ha sido la excepción. Hemos tenido a nivel nacional 3 olas y las cuales pues bueno han representado un gran reto para la salud. Esta última ya con un porcentaje de personas ya vacunadas, nosotros creemos que debería de ser mucho mayor ya el porcentaje de personas vacunadas, pero bueno, esto se lleva directamente por el Plan Nacional de Vacunación, pero sí con el porcentaje que tenemos vacunado hemos visto que la población que más se hospitaliza, que más representa formas graves, que más fallece, pues son aquellos que no están vacunados. También tenemos ya posteriormente la aparición de nuevas vacunas, ¿no? Iniciamos con una, con dos vacunas, con tres vacunas. Hasta ahora ya tenemos una gama de vacunas que tienen diferente forma de actuar y que, bueno, todas han demostrado tener un impacto adecuado en la reducción de la mortalidad y las formas graves de la enfermedad. Y pues bueno, ¿qué vendrá? Pues tenemos que estar al pendiente. Por eso necesitamos mantener un sistema de vigilancia epidemiológica muy atento, muy sensible para detectar todo lo que venga. Seguimos con una enfermedad nueva, ya tenemos con ella desde el 2020 y seguimos con ella. Entonces ya tuvimos un pico muy importante en enero de 2021 que se extendió hasta febrero. Tenemos una ola también muy importante en los últimos 2 meses, pero sí con una menor letalidad y con una menor hospitalización. Pero no sabemos qué puede pasar. Puede surgir una nueva variante y eso está directamente relacionado con que las personas no nos dejemos de cuidar, con que no tomemos las medidas preventivas con la seriedad que de esto amerita y pues bueno, a mayor transmisión o a mayor número de enfermos, pues este virus está en contacto con más organismos y pues bueno, puede haber una mutación y entonces pues venir cosas que técnicamente pues no sabemos. Pasemos al siguiente tema que serían los procedimientos para la vigilancia epidemiológica. De toda la normativa puesta por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Jalisco también, nuestras leyes, es bueno, la Ley General de Salud le confiere a la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Epidemiología la responsabilidad
de establecer los lineamientos. Y como tal, se han establecido varios lineamientos a lo largo de este periodo. El inicio, pues no había un lineamiento como tal, solamente en este anuncio o este aviso epidemiológico que se publicó a raíz de este conglomerado, se estableció una definición operacional, pero no había como tal un lineamiento. Lo que teníamos era un lineamiento de vigilancia epidemiológica de la influenza. Se ha ido modificando, ha ido evolucionando para tener este que les presento en la pantalla, que es el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica para la enfermedad respiratoria viral. Y ojo, hay que estar muy al pendiente porque han sido muchos, yo creo que ya son más de 10 los manuales que se han publicado, porque se han publicado actualización. En el momento en que estoy grabando para ustedes este video, la versión actual es la de octubre de 2021. Este lineamiento, no pretendo que veamos todo lo que contiene el lineamiento, pero bueno, de lo relevante contiene la estrategia de vigilancia epidemiológica, y que se divide en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria viral, antes denominadas USMI. Recordarán quienes están en estas unidades que son unidades de salud que tomaban muestras para la detección del virus de la influenza, y se tomaba a todos los pacientes graves y a una fracción de los pacientes no graves. ¿Sí? Y se llevaba a cabo únicamente, específicamente, como dice el nombre, unidades de salud monitoras. En Jalisco contamos con 16 unidades, las cuales llevaban esta vigilancia virológica de la influenza, que no era un sistema para confirmar o descartar casos. La influenza tiene una definición operacional y su diagnóstico es sindromático. Compañero médico, si tu paciente cumple con esa definición operacional, tienes toda la libertad de poner tu diagnóstico en tu hoja médica, en tu hoja diaria, en tus notas médicas, y otorgar el tratamiento en específico, el cual tenemos en nuestras unidades. Y también, lineamientos para las unidades no USMER. Básicamente, a raíz de la llegada del coronavirus, del SARS-CoV-2, pues bueno, se modificó este lineamiento que tuvo su base en el de vigilancia epidemiológica de la influenza, y todas las unidades podemos tener un muestreo de casos graves. ¿Por qué? Pues porque no solamente vamos a atender pacientes de COVID en estas 16 unidades de Jalisco, sino que, se ha atendido casos de COVID, o se han detectado casos de COVID, yo creo que en todos los establecimientos de salud de nuestro estado, de todo el sector. Y bueno, todas esas unidades que no son de ese grupo de unidades monitoras, pues son catalogadas como no USMER, y los lineamientos aplican también para estas unidades y tendrán que cubrir con el cumplimiento de la vigilancia y aplicar las definiciones operacionales de caso. Es una definición altamente sensible. Al inicio era muy cerrada, era una definición operacional que no tenía una alta sensibilidad porque cachaba casos muy en específicos, ¿no? Recuerdo que la primera definición operacional era persona que tenía que haber estado específicamente en la ciudad de Wuhan. Entonces, eso dejaba fuera a muchas personas. Ahora tenemos una definición operacional que abarca a un gran terreno, y que muchas personas entran a este embudo de las definiciones operacionales, y de ahí, habrá que pasar a un muestreo. También nos dice exactamente esto que les comento, cómo es el muestreo y todo lo relacionado a las muestras, puesto que la muestra no es nada más el hecho de tomar una muestra y ya, sino que en este lineamiento encontramos el procedimiento para la protección del personal que está tomando una muestra, el equipo que debe de tener para tomar una muestra, el procedimiento para realizar esa toma de muestra, y el procedimiento posterior a la toma de la muestra, que sería el embalaje, el envío, la recepción de estas muestras en el laboratorio estatal o en el laboratorios privados, el periodo analítico de estas muestras, y todavía en el laboratorio viene el periodo post-analítico en el que nos emiten esos resultados, en los cuales tenemos todo lo relacionado viene en este manual. Y tenemos que estar muy al pendiente de cumplir con estas situaciones, porque si no podemos tener o estaríamos teniendo el riesgo de que esas muestras no sean de calidad o que sean rechazadas por el laboratorio estatal. Tenemos las acciones y funciones específicas por nivel técnico administrativo. Recordemos que administrativamente los sistemas de salud están
divididos en tres niveles, ¿no? El primero, que sería como el nivel, es el nivel local. El segundo, que es el nivel jurisdiccional en nuestro estado denominado regional o regiones sanitarias. Y el tercer nivel sería el nivel estatal. Eh, en nuestro estado, pues bueno, por el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco. Estos tres niveles técnicos hay que hacer la diferenciación para que no caigamos en un mito, ¿no? Que se hay de que el primer nivel de atención solamente son los centros de salud y entonces quedan fuera hospitales, y algunas otras situaciones o unidades de salud privadas. No. El primer nivel de atención es aquel que detecta el caso de primera vez, ¿sí? Y puede ser un consultorio de medicina general o puede ser un consultorio de medicina muy especializada. El que detecta por primera vez un caso se convierte automáticamente en el primer nivel técnico de la atención a la salud o del sistema de salud y debe cumplir con la notificación de los casos al siguiente nivel, específicamente sería a la jurisdicción sanitaria o región sanitaria en nuestro caso y la región sanitaria al estado. También establece los lineamientos para la vigilancia epidemiológica internacional. En Jalisco tenemos tres puntos de entrada internacional, dos por vía aérea y uno marítima, ¿sí? Los dos aeropuertos internacionales, pues bueno, como ustedes saben, uno aquí en Guadalajara, bueno, técnicamente está en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, pero es el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y el segundo es el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y el tercer punto de entrada internacional es también en Puerto Vallarta, en el puerto de Puerto Vallarta, donde tenemos la llegada de embarcaciones internacionales pequeñas y las grandes llegadas de cruceros. Establece los lineamientos que tenemos que tener para vigilar a estas personas que vienen del extranjero, que vienen de otros países. Pues ¿por qué? Pues porque nos pueden traer nuevas cepas, porque pueden traer una situación distinta e introducir estas nuevas cepas del virus a nuestro país. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente en esta vigilancia epidemiológica internacional. Una vigilancia genómica, que esto nació ya posteriormente, ya que pudimos tener secuenciación genética en los laboratorios de inicio internacionales, después nacionales en el INDRE y ahora, pues bueno, se hace esta vigilancia genética de los virus, mandándose muestras de todos los estados de los laboratorios al INDRE y también a un denominado consorcio de vigilancia virológica en nuestro país, quienes reportan sus resultados. Y los reportan en esta plataforma de la gráfica que veíamos sobre las variantes detectadas en nuestro estado en la plataforma internacional GSA. Pues bueno, vienen las definiciones operacionales. Como les comentaba, es una definición operacional ahora muy amplia. La verdad es que capta a muchos pacientes y es muy sensible. Si todo caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral es una persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas, que puede ser tos, disnea, fiebre y o cefalea. Una acotación aquí en los menores, pues bueno, los menores de 5 años no todos nos van a poder decir que tengan todo este listado de sintomatologías, por lo que con ellos la fiebre, la irritabilidad será más que suficiente para en un momento dado considerarlo, pero no nada más así. Para considerarlo como tal, el médico deberá de cuidarse, colocarse su equipo de protección personal y dar una atención y determinar en esa consulta si realmente se trata de una enfermedad respiratoria viral o alguna otra patología que presenten los menores, que pues bueno, es común que nada más se presenten con fiebre y algo de irritación y puede ser una infección de vías urinarias o alguna otra enfermedad. En los adultos o las personas mayores de 5 años, tiene que ser acompañada de al menos uno de los siguientes signos y síntomas. Y los signos y síntomas son mialgia, artralgia, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia y conjuntivitis. Si ven, como ven, que se nos llegue a la consulta una persona que tenga tos, fiebre y odinofagia, pues es muy común. Y en este momento entra y cubre con la definición operacional de enfermedad respiratoria viral y tenemos que considerarlo como un caso de COVID-19. ¿Sí? Y tratarlo como tal y sobre todo protegernos como personal de salud como tal. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos en una situación de pandemia. Efectivamente pudiera ser otra etiología viral desde la misma influenza,
la cual de hecho sea de paso en este momento no tenemos la circulación activa en nuestro estado. En este momento que estoy grabando este video estamos en la temporada estacional o temporada alta 2021-2022 que abarca de la semana 40 de este año y se terminará hasta la semana 20 del año 2022. Al momento todavía no tenemos casos y de hecho pues en el país se han confirmado 3 casos solamente y la influenza A es la que se ha detectado. Pero también existen otros tipos de etiologías, el virus incitial respiratorio y algunos otros virus, ¿no? Que son muchísimos y que pueden ocasionar este tipo de patología en un paciente, ¿no? Pero de momento lo que tenemos que hacer es monitorearla, cuidarnos todos de no ir a contagiarnos y sobre todo dar la atención a nuestros pacientes. Tenemos la definición operacional de caso de infección respiratoria aguda grave o IRAG, ¿verdad? Que son los dos grandes grupos que se divide la definición operacional. Si no tienes una situación grave, pues eres ETI, pero si tienes una enfermedad con algo de gravedad, pues entonces eres IRAG. Y bueno, pues IRAG es toda persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y con la presencia de alguno de los siguientes datos de gravedad. Y solamente puede ser disnea, dolor torácico y o desaturación. Entonces, con esto, pues bueno, también hay mucha gente que podrá tener fiebre, tos y odinofagia y aparte referir ya desde una etapa muy temprana que le falta un poquito el aire, que se cansa de caminar, que tiene una disnea de pequeños esfuerzos o de grandes esfuerzos puede ser, pero hay que estar muy al pendiente con este signo con nuestros pacientes y no dejarlos ir si es que están presentando o ya refieren que tienen falta de aire. Esto es un signo de alarma muy importante y ¿qué tenemos que hacer a nuestro paciente? Enviarlo, hacer una referencia a un segundo nivel para que se determine si el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria o requiere de un manejo hospitalario. ¿Sí? El dolor torácico, pues bueno, puede ser generado por la tos, que la persona tenga accesos de tos y que, bueno, se genere una inflamación en los músculos intercostales y venga el dolor, o meramente por el esfuerzo que están realizando para respirar y sobre todo la baja saturación de oxígeno. ¿Sí? Esto, la venta de oxímetros de pulso se han maximizado. Hubo estrategias en las que se repartieron oxímetros de pulso a las personas que tenían esta enfermedad. El chiste es que tenemos que estar muy al pendiente de esto, pues porque tenemos gente que no tiene una gran sintomatología, que no siente un gran problema ni respiratorio, ni de cansancio, ni de astenia, a lo mejor inclusive refieren solamente la anosmia o la disgeusia y presentan una saturación baja. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque son pacientes que no podrán estar en casa. De inicio tendrán que ser atendidos en una área de urgencias y valorados si es que pueden continuar en casa con un aporte de oxígeno, ya sea por un tanque de oxígeno, por un concentrador de oxígeno, o si requieren, como lo hemos visto en nuestros pacientes graves, un aporte de alto flujo de oxígeno con altos niveles de aporte de oxígeno, ya sea por puntas nasales, un CPAP, o si desgraciadamente ya van a requerir de ser intubados con el aporte de oxígeno suplementario y un ventilador. Estas son las dos definiciones operacionales. Como ven, son muy amplias. Prácticamente con cualquier paciente la cubrimos y tenemos que estar muy al pendiente de esto. ¿Por qué? Pues porque ahorita todo lo que se presente así es COVID hasta no demostrar lo contrario. También tenemos, bueno, la definición operacional de un caso confirmado por laboratorio y es una persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que se confirme la presencia del virus SARS-CoV-2 por un laboratorio avalado por el INDRE. Y bueno, son avalados por el sistema. Recordarán que el INDRE estuvo otorgando reconocimientos a laboratorios públicos, universitarios, inclusive privados, de que aplicaban una técnica adecuada y que sus resultados eran avalados. Posteriormente se dio una opción de que si los laboratorios aplicaban a la perfección la técnica normada por el INDRE, pues entonces sus resultados también son considerados como válidos, aunque no hayan sido sometidos a una acreditación por el propio INDRE. Esto a raíz de que, pues bueno, ya era un número importante y mejor se estableció el lineamiento que tenían que cumplir con sus procesos y de esa forma, si los cumplen, se dan por buenos sus resultados. En la actualidad
Recordar que no es necesario que un laboratorio esté en el listado de laboratorios validados por el INDRE, pero sí tiene que emitir resultados adecuados y que incluyan el estuche y la técnica utilizada o el kit para hacer esta confirmación. ¿Por qué? Pues porque de esta forma entonces sí podremos verificar en ese resultado emitido si es una técnica reconocida por el INDRE. Tenemos también una definición de caso confirmado por prueba antigénica de SARS-CoV-2. Aquí la diferencia es que, bueno, no se toma una prueba para PCR, se toma una prueba de antígenos, la cual también, pues bueno, es una prueba de un exudado nasofaringeo. Tienen sus tiempos de aplicación. Entre el día 1 y el día 7 de evolución se pueden aplicar la prueba de laboratorio de antígeno, y bueno, esto lo vamos a comentar en un momentito más, pero lo importante aquí es que para ser considerado un resultado válido, esta prueba tiene que haber sido emitida por un laboratorio y sobre todo haberse aplicado con un kit de los que están avalados por el INDRE, que cumplen con los estándares de calidad y que son pruebas avaladas. Existe un listado, el cual pueden ustedes y cualquier persona consultar en la página de la Dirección General de Epidemiología o en el INDRE, donde se están publicando y actualizando las pruebas, el listado de pruebas que son ya avaladas de antígeno. Bueno, también existe la definición de caso confirmado por asociación epidemiológica. Básicamente el lineamiento lo limita a que sea un caso asociado a otro confirmado, pero este caso tiene que estar notificado en el SINAVE. ¿Sí? Si el caso no tenemos evidencia en plataforma de que de verdad estuvo confirmado, el INDRE, la Dirección General de Epidemiología no la toma como tal y no lo da válida esta confirmación, porque pues bueno, tenemos la situación de que pudo haber sido con una prueba pues de baja calidad o en realidad no tener en realidad ese contacto. Entonces, para ser considerado como un caso confirmado por asociación epidemiológica, el caso con el que lo asociamos debe de estar notificado en el CISBER o en el SINAVE. Tenemos la definición operacional de un segundo episodio de COVID. Esto que dio mucho de qué hablar, que dio un tema muy importante de que ya tenemos personas con un segundo episodio, hemos ya detectado y confirmado personas con 3 episodios distintos de COVID y que pues bueno, han librado esa situación. Pues bueno, para considerarlo como un episodio distinto al primero o un segundo episodio, básicamente es una persona que sí se confirmó por los medios que ya comentamos hace un momento, pero que han transcurrido 45 días para poderlo considerar como un nuevo evento y que se confirme por una de las pruebas avaladas, ya sea técnica de PCR o técnica de antígeno. Básicamente, el pivote para ser considerado así un caso son los 45 días transcurridos a partir del episodio previo. Pues bueno, también en este lineamiento nos da que es una defunción con diagnóstico confirmado por laboratorio, la cual se confirma por COVID y es básicamente todo caso que haya fallecido y que haya sido confirmado por las pruebas avaladas, ya sea PCR o de antígeno. Pero también tenemos defunciones a las cuales no se les llega a tomar muestra porque desgraciadamente llegan a la unidad de salud en una situación de alta gravedad y fallecen, personas que no acuden a la atención a la salud o que no alcanzan a llegar a las unidades de salud y pues bueno, fallecen en su casa o en el trayecto y pues bueno, a estas defunciones se tienen que estudiar y se estudian en las regiones sanitarias. Seguramente a más de alguno ya le han pedido algún resumen de un caso o antecedentes de un caso porque alguien o un paciente falleció pues en la vía pública, en su hogar o en el trayecto. Y pues bueno, estos casos como la confirmada por asociación epidemiológica, pues bueno, tienen que cumplir con el mismo criterio para un caso. Esto es que esté relacionado epidemiológicamente, recordemos tiempo, lugar, persona, con un caso confirmado. Y este caso confirmado tiene que estar notificado en la plataforma de SINAVE. Y pues bueno, también tenemos la definición de defunción confirmada por dictaminación clínica y epidemiológica. Y aquí es en donde sí les llegan a pedir sus resúmenes o su copia de expediente o que llenen un anexo 8, porque son aquellos pacientes que fallecieron en una, llámese una unidad, en el trayecto, en la vía pública o en su domicilio, pero que sí tuvieron atención y no se logró
confirmar la enfermedad por las técnicas de laboratorio avaladas. Esto es, posiblemente se tomó una prueba, pero esta prueba no fue de calidad y fue rechazada. Posiblemente la prueba por X o por Y no se procesó en el laboratorio o simple y sencillamente no se tomó esta prueba. Entonces, epidemiología del segundo nivel técnico administrativo de los servicios de salud, que son las regiones sanitarias, tiene que hacer un dictamen con toda la información que ustedes deben de otorgar y entregar para determinar si se trató o no de una defunción por coronavirus. Notificación y registro. Una vez que ya están en su consultorio, ven a un paciente que cubre con esta definición operacional y espero que todos con su equipo de protección personal y cuidándose, es muy importante cuidándonos. Y vemos un paciente que cumple con esto. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, el paciente puede ser atendido en los servicios de salud públicos, llámese cualquier unidad del OPD Servicios de Salud Jalisco, el OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, está también el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, tenemos los servicios médicos de Pemex, tenemos los servicios de la Sedena, tenemos los servicios de CEMAR, tenemos los servicios médicos privados. En todo el sector se debe de aplicar la vigilancia epidemiológica. Y quien detecte en este caso, en este consultorio, a un paciente, pues bueno, debe de brindar la atención a la salud. Y una vez brindada esta atención a la salud, pues entonces sí, realizar una diferenciación. Tengo un caso el cual me cubre con la definición operacional y es una ETI, la voy a dejar con manejo ambulatorio. Le voy a indicar, muy importante, recordar indicar el aislamiento, ¿sí? Paciente que tiene síntomas leves, tiene que guardar un aislamiento de mínimo 10 días, más 3 en los que ya no tenga ninguna sintomatología, muy en especial fiebre o tos. Habrá gente, y hemos detectado pacientes así, que duran con anosmia o disgeusia mucho más tiempo, con cefalea, con esta situación de olvidos o laguna mental, donde pues bueno, hay cierta pérdida de la memoria o disminución de la memoria. Estos signos pueden llegar a durar un poquito más de este periodo, pero mínimo más 3 días de que el paciente no tenga fiebre o tos y entonces ya podrá dejar el aislamiento y retornar su vida común, siempre recomendar también que continúe con las medidas preventivas utilizando el cubrebocas y la sana distancia, el lavado de manos. Si nuestro paciente lo que detectamos es alguien que tiene dificultad respiratoria, por mínima que sea, lo que tenemos que hacer es hacer una referencia a un hospital de segundo nivel independientemente de la derechohabiencia, ¿sí? Puede ser a un hospital del OPD Servicios de Salud Jalisco, puede ser a un hospital del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, si el paciente tiene alguna derechohabiencia, a su derechohabiencia, si el paciente así lo decide, a una unidad privada, tiene que ser valorado en estas instancias para determinar si el paciente puede continuar con el manejo ambulatorio o si el paciente tiene que ser hospitalizado. Una vez que ya determinamos esto, dimos nuestra consulta, nuestras recomendaciones y decidimos manejar al paciente ambulatorio o referirlo a una unidad de segundo o tercer nivel, pues bueno, el médico tiene que hacer su registro, tiene que hacer su nota médica. Recordar que esto es obligatorio con todos nuestros pacientes, tenemos que tener nuestros registros. A fin de cuentas es lo único que evidencia la interacción que tuvimos con nuestro paciente, es nuestra nota médica. Tenemos que llenar el estudio epidemiológico de caso. Es un estudio epidemiológico que incluye datos como personales del paciente con la identificación, ¿sí? Datos de la unidad que está notificando el caso, también antecedentes epidemiológicos del caso, que si tuvo un viaje, salida, llegaron visitas, algo por el estilo, contacto con animales o con algún otro caso confirmado, datos clínicos de nuestro paciente, la impresión diagnóstica y si hay algún tipo de contactos, y también muy importante, el registro de que sí se tomó o no muestra, puede ser de antígenos y en ese momento se notifica el caso como tal, salió de ser negativo o positivo. Recordar que los de antígeno, pues bueno, por lo general 15 minutos podemos tener un resultado, o si se realizó una toma de muestra de PCR que se va a enviar y va a entregarse al Laboratorio Estatal de Salud Pública o al laboratorio privado o al laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los laboratorios que procesan este tipo de muestras.
y tiene que hacer esta notificación a la región sanitaria, ¿sí? Tenemos en Jalisco 13 regiones sanitarias, con la cual abarcamos los 125 municipios de nuestro estado, y el médico, independientemente del sector donde se encuentre, sea público, sea privado, debe de realizar esta notificación a la región sanitaria. ¿Por qué? Porque epidemiología de esta región sanitaria va a realizar el registro del caso en la plataforma de CISBER. Ellos son quienes tienen esta clave de acceso para acceder a esta plataforma y notificar el caso. Una vez que el caso sea notificado en esta plataforma, ya lo van a poder ver la institución estatal, o sea, al subirlo en plataforma ya lo podemos verificar nosotros si tenemos acceso a la información y datos del paciente, pero también el nivel federal. Y eso se considera ya también la notificación al nivel federal. Esta situación es muy, muy importante. Necesitamos reforzar la notificación de los casos al área de epidemiología de la región sanitaria para que ésta a su vez haga la notificación de los casos a la plataforma. Y en ese momento, en cuanto le dan clic a guardar, el caso ya es visible tanto para el nivel estatal como para el nivel nacional. También es muy importante recordar la calidad del dato. El estudio epidemiológico es muy, muy importante que esté lleno de forma adecuada, tanto con los datos de domicilio del paciente, los antecedentes epidemiológicos. No es el mismo tratamiento que se le va a dar a una muestra de PCR, digamos, a un paciente que no tiene salidas, que vive en el municipio de Guadalajara, en Tlacopaque, en Tlajomulco, en Colotlán, en cualquiera de los municipios de nuestro estado, y que no tiene antecedentes epidemiológicos de relevancia, esto es, no ha salido, no ha tenido alguna visita. No es lo mismo un paciente que nos refiere que estuvo en Europa, que estuvo en España, que estuvo en Italia, que estuvo en Sudamérica, que estuvo en Estados Unidos, estuvo en Canadá en los últimos 10 días. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Porque a esa muestra la vamos a solicitar al Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social, e incluso los laboratorios privados tienen la obligación de enviar este tipo de muestras muy en específico al INDRE o a los laboratorios del Consorcio de Vigilancia Epidemiológica. ¿Para qué? Pues para que hagan esa vigilancia genómica y que nos digan qué tipo de variante es, y estar vigilantes, muy, muy vigilantes de la introducción de nuevas variantes a nuestro país, a nuestro estado. Es por eso que es de suma importancia un registro adecuado en el estudio epidemiológico. También es de suma importancia que clasifiquemos adecuadamente a nuestros pacientes. Esto es, aplicar la definición operacional de forma correcta. Si nuestro paciente cubre la definición operacional de ETI, clasificarlo como tal. Pero si el paciente tiene dificultad respiratoria, por mínima que sea, ya cubre con la definición operacional de IRAG, y esto es notificarlo como tal y hacer un envío a un hospital. También es muy importante, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, porque los tiempos para la toma de una muestra va muy diferente si es que nuestro paciente es ETI o si es que nuestro paciente es IRAG. Una vez que el epidemiólogo de la región sanitaria o epidemióloga de la región sanitaria realiza el registro del caso en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE en su apartado CISBER, pues bueno, la federación está en posibilidades de emitir, como lo hace desde el año pasado, con los primeros casos, un informe técnico de la situación del país. Este que les presento es precisamente el más reciente al momento que estoy grabando este video. Y esto, toda la información técnica que sale del informe técnico de la plataforma que CONACYT ha habilitado para la información a todos nosotros y a toda la población, nace del CISBER. Y de ahí la importancia de notificar los casos con una calidad del dato muy, muy buena. Algo que también se me pasó a comentarles, muy, muy importante, notificar si la mujer está embarazada o en periodo de puerperio. También es un grupo muy, muy especial de vigilancia. Pero bueno, la verdad es que a raíz de que un tiempo en que se estableció una vigilancia centinela, con la cual no estuvimos de acuerdo en nuestro estado, porque no podíamos estar confirmando solamente casos en 16 unidades de todo nuestro estado. Eso no es representativo para una enfermedad nueva que se tiene como pandemia. Y pues bueno, se estableció en Jalisco la estrategia radar. La estrategia radar, que no es otra cosa más de que contemplar todos los casos, todos los resultados que emitía obviamente el Sistema Nacional, el SINAVE,
los casos de los laboratorios de la Universidad de Guadalajara, que estableció un apoyo con muestreo tanto aquí en zona metropolitana como en los centros universitarios en el interior del estado, y nos siguen notificando los casos. Las pruebas rápidas que se adquirieron por el gobierno del estado y que se aplican como parte de la estrategia de incremento del muestreo, algunas en las unidades de salud y algunas otras en plazas públicas o en lugares públicos, para estar detectando más casos en la población. Y nos hemos dado cuenta que mucha gente está en la calle con síntomas muy leves a lo mejor, pero sigue realizando sus actividades a pesar de que sabe que tiene algún síntoma, por muy leve que sea, y resulta que en estas pruebas que se realizan en plazas públicas, en algún evento en especial, pues salen positivos. Entonces, bueno, todas esas pruebas también las tomamos en cuenta para Radar Jalisco, y sobre todo también muy importante la cooperación que se ha tenido y que se ha logrado por parte de los laboratorios o consultorios médicos privados. ¿Sí? Estos laboratorios que en la federación se definió como una vigilancia comunitaria, pues bueno, nosotros decidimos introducirla al radar, sistema de radar, para tener así pues una notificación más acercada a la real. Sabemos que es imposible llegar a conocer el número real, pues porque no todos los pacientes llegan a presentar síntomas, porque no todos acuden, porque no todos son notificados, desgraciadamente, pero necesitamos mejorar este sistema de vigilancia. Y en esta gráfica que les muestro del análisis que se hace en nuestro estado, vemos la diferencia. Las dos líneas representan los casos notificados en Jalisco, solo que la línea de un color azul claro es lo que se ha notificado en CISBER, en la plataforma federal, y el resto son las pruebas que no se han notificado ahí, pero que se han sido pues procesadas por la Universidad de Guadalajara, por los laboratorios privados, y que son consideradas por nuestro sistema, y vemos la enorme diferencia que hay de totales notificados. ¿Esto que viene a beneficiar? Viene a beneficiar en que confirmemos más casos. Sí, y que ese caso confirmado le demos la orientación, le demos la indicación de aislarse y evitemos más contagio. Este número que no se hubiese tomado en cuenta, que no se hubiese registrado, podría haber considerado o llevado a nuestro estado a tener una situación mucho peor, porque habría demasiada gente que no sabe que tiene COVID, y sobre todo interactuando con otras personas, y con el riesgo que esto conlleva de saturación de los servicios, pero muy importante, de la enfermedad de las personas, y todavía peor aún, de la mortalidad que pueda llegar a presentarse. Pasemos al tema de las pruebas diagnósticas y los algoritmos de muestreo. Pues bueno, las pruebas diagnósticas son muestras de exudado faríngeo o exudado nasofaríngeo. Pues de momento es únicamente las dos pruebas, las dos tipos de técnicas de toma de muestra, que tenemos avaladas por el INDRE, ¿sí? Y bueno, la técnica no preciso comentarla al 100% aquí. Creo que la gran mayoría ya ha tomado alguna muestra o ha visto cuál es el procedimiento para esta toma de una muestra, la cual se pueden tomar a cualquier edad. No es que a los niños pequeños no se les pueda tomar una muestra por ser pues un procedimiento invasivo y molesto. Pues no, claro que sí se puede tomar a cualquier edad. Lo mínimo que sí quiero tomar es que deben de ser en los tubos que nos otorga el laboratorio estatal o el laboratorio del Seguro Social o los laboratorios privados. Tiene que ser un tubo de plástico, no pueden ser en tubo de cristal por el riesgo de rotura al momento del traslado. Los hisopos con los que se tomen tiene que ser hisopo que tenga una punta de rayón, dacrón o nylon. Aquí se me omití ponerlo, pero no pueden ser hisopos de madera, ni con punta de algodón. Tienen que ser punta de rayón, dacrón o nylon, porque si no, pues bueno, la prueba no va a ser de una calidad adecuada, y el laboratorio estatal no la va a procesar y la va a rechazar. Y pues bueno, tiene que ser en medio de transporte viral, no pueden ser en solución salina, solución fisiológica, no puede ser en ningún otro tipo de líquido distinto a un medio de transporte viral, por la composición específica que tiene este medio de transporte, ¿sí? Entonces, bueno, no pretendo que entremos más allá de este tiempo. Las pruebas diagnósticas avaladas al momento son la de PCR, y que, bueno, la prueba de PCR, el algoritmo de muestreo dice que a todo paciente grave, por mínimo que sea la dificultad respiratoria, tiene que ser muestrado al 100% con PCR.
¿sí? Y de los casos de ETI se puede muestrear al 10% y esto aplica en unidades USMER y en no USMER de momento. Esto va a evolucionar y va a cambiar en cuanto, pues bueno, esperemos sea pronto se termine esta pandemia. En estos estados tenemos muchas pruebas de antígenos, las hemos distribuido en las regiones sanitarias y se ha dado la indicación de que cuenten con ellas en las unidades de salud, o si por alguna situación en especial cada región en específico decide tenerla en una coordinación de área, entonces es adecuado, pero el chiste es que están ahí disponibles para que si no tienen o por cuestiones de insumos o lejanía o traslado, la viabilidad y factibilidad fácil de tomar una prueba de PCR, pues bueno, puedan tomar las pruebas de antígeno a este tipo de pacientes. Tan bueno, el tiempo de prueba es muy importante. Si nuestro paciente es catalogado como una enfermedad tipo influenza, una ETI o un caso no grave, pues bueno, tenemos solamente los primeros 5 días, del día 1 al día 5. Ojo, en la fecha de inicio de síntomas se considera día 0. Sí, entonces tenemos a partir de ahí contar 1, 2, 5 días para poder tomar nuestra prueba. Y en los casos de IRAG tenemos hasta 10 días para tomar esta prueba de PCR y que sea aceptada y procesada por el laboratorio. Cambiando de tema en cuanto a la detección de antígenos, las pruebas de detección de antígenos, que tiene que, como lo comentaba hace rato, la Federación publica un listado de cuáles son las pruebas avaladas por el INDRE para tomar sus resultados como válidos y pues bueno, estas son única y exclusivamente para pacientes leves. En algunas unidades o en algunos lugares se está tomando para pacientes graves para una cuestión administrativa de dónde lo voy a hospitalizar, pero eso no quiere decir que si ya les llamaron una prueba de antígeno, pueda no tomarse la de PCR, debe de tomarse. Y pues bueno, la toma, aquí los antígenos nos dan un periodo de tiempo un poquito más corto si lo pensamos en los pacientes IRAG, pero ya dijimos que a los IRAG le vamos a tomar PCR, pero más largo en los pacientes con ETI, porque tenemos desde el día 1 hasta el día 7. Ojo, no tomar pruebas de preferencia, bueno, no tomarlas en pacientes asintomáticos por el alto riesgo de emitir un resultado falso negativo. Esto es que inclusive el mismo día que le tome la prueba a mi paciente inicie con síntomas y la prueba puede llegar a salir negativa. Obviamente el inicio de síntomas posteriores a la toma de la prueba. Entonces, bueno, las pruebas de antígeno son para pacientes con síntomas y que son ETIs y se tienen que tomar entre el día 1 y el día 7. Ha generado en estos momentos una controversia en cuanto a las pruebas que se están ofertando por algunos laboratorios, incluso farmacias, en pruebas de saliva. Dejar muy en claro que las pruebas de saliva no están avaladas por el INDRE porque no cumplen con los estándares mínimos de calidad, por lo que no son tomadas como válidos sus resultados. Muy importante el manejo y el envío de las muestras. Las muestras tienen que estar etiquetadas y rotuladas y embaladas correctamente. ¿Sí? Esto es en su contenedor primario, que sería donde está el vial, en el vial donde está el medio de transporte viral y donde se introducen para PCR la toma de los dos hisopos, exofaringio y nasofaringio. Estos tienen que estar en un segundo contenedor plástico y segundo contenedor plástico a un tercer contenedor que sería como la hielera con los congelantes, y estas muestras deben de estar conservadas en temperatura entre los 2 y los 8 grados centígrados. Muy importante, me regreso un poquito a lo de la etiqueta. Tiene que coincidir el nombre de la etiqueta que está en el vial con el del formato de estudio epidemiológico. Hay que tener mucho cuidado con los días de tránsito. Los días de tránsito máximos permitidos en que el laboratorio estatal va a recibir muestras son 5 días. Los casos tienen que estar registrados en la plataforma SISNAVE-SISBER. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues bueno, tendrán que estar registrados en el SINOLAVE. Y este registro tiene que tener información completa, muy en especial que coincide el nombre. Tenemos que tener fechas adecuadas de inicio de síntomas y de toma de muestra, muy en especial, pues porque si estas fechas son erróneas y habla de un periodo de más de 15 días, más de 10 días, más de 20 días porque nos equivocamos en la fecha, pues el laboratorio estatal no puede adivinar que se trata de un error y procesar este tipo de muestras. Entonces la muestra sería rechazada. Y sobre todo el diagnóstico. Si nuestro paciente es IRAG, hay que ponerle IRAG porque si tomamos la muestra en el día 7 y le ponemos un diagnóstico de ETI, también esa muestra va a ser rechazada por los días de toma de una prueba de PCR.
el envío con el estudio epidemiológico impreso de plataforma, esto es epidemiología o el área que ésta disponga, tiene que enviar las muestras con el estudio epidemiológico impreso de la plataforma, lo cual por eso es muy importante que en plataforma ya esté registrada la fecha de toma y todo lo que comentamos hace un momento. No enviar muestras con un medio de transporte viral que esté virado, esto es, que haya cambiado de color, que no esté rosita, rojito, brilloso. Si ya se tornó naranja, se tornó amarillo, esa muestra va a ser rechazada. Entonces, mejor, si ustedes detectaron que su muestra se viró, antes de enviarla, mejor no la envíen, realicen una nueva toma y envíen esta nueva muestra. El abordaje de los brotes. Se considera un brote como la ocurrencia de dos o más casos relacionados entre sí epidemiológicamente. Recordar que, bueno, la asociación epidemiológica clásica de la epidemiología es la relación entre tiempo, lugar y persona. Esto es, si yo estuve en contacto con una persona que en el tiempo en que estuvo enferma y no cuando ya pasó su enfermedad hace 2 meses, eso no es una asociación epidemiológica. Que yo digo, ay, es que mi hermano está enfermo, y pues bueno, yo también soy caso y cada cuando lo visitas, no tengo un mes sin verlo, pues entonces no hay tiempo, no hay lugar para establecer esa asociación y pues bueno, la persona habla es del contacto directo con la persona y esto es que entonces digamos que una persona que conocí o que conozco y que la veo sin un contacto estrecho, la veo en la calle de esquina a esquina, la saludo y pues sí, a lo mejor sí estuve en el tiempo, porque en el tiempo adecuado en que esta persona podía haberme estado infectando, nos vimos en la calle, pero el contacto persona a persona no fue el de riesgo, pues entonces tampoco se establece el criterio para considerarlo como un brote. Pero si se cumple esto de que estoy yo en contacto con una persona enferma en los tiempos en que está en periodo de contagiosidad, y pues bueno, en un espacio cerrado, pues bueno, entonces sí se va a considerar un brote. Aparte de que, pues bueno, debe de cumplir la definición operacional y con los criterios que ya comenté hace un momento. Bueno, y los brotes, bueno, pueden originarse cuando una persona, trabajador, paciente, adquiere una enfermedad respiratoria viral, ya sea en la comunidad, dentro de una unidad de salud, dentro de un área de trabajo, dentro de unas oficinas. Pues bueno, se puede dar este tipo de contagio y eso ya se cataloga brote, perdón. Ojo, estos brotes no se van a catalogar hasta que tenemos un resultado positivo a COVID. Se catalogan desde que se tiene la sospecha de una enfermedad respiratoria viral. Y es por eso muy importante que tenemos que realizar las siguientes acciones. 1. Corroborar la existencia del brote, lo que ya comentamos, ¿no? La asociación epidemiológica, el tiempo, lugar y persona. ¿Sí? Que las personas cumplan con la definición operacional, que de verdad se trate de enfermedad respiratoria viral. Una vez que se haya corroborado esta información, tenemos que hacer el registro del brote en el formato específico, que es el formato SUIB3. Esta es una notificación inmediata. Inmediatas son 24 horas. Recordar que el periodo, cuando hablamos en este tipo de cuestiones de notificación al siguiente nivel administrativo, esto es de una unidad de salud a la región sanitaria, de la región sanitaria al estado, del estado a la federación, al decir un periodo de notificación inmediata, estamos hablando de 24 horas. Confirmar o descartar el diagnóstico mediante la toma de muestras. Esto es muy importante. Sí, efectivamente tengo en una escuela varios casos de infección respiratoria o enfermedad respiratoria viral. Hay que tomar las muestras y el laboratorio nos dirá, ¿sabes qué? Pues efectivamente esos son casos de COVID, es influenza o son otro tipo de virus y pues bueno, o simplemente salen negativas las pruebas, lo cual querrá decir que no se confirmó ningún agente de los que se buscan como por ser un riesgo para la salud pública. Tenemos que aplicar un esquema de muestreo. En todos los brotes, los casos de IRAG, se tiene que muestrar al 100% y los casos de ETI se tienen que muestrear al 10%. También una situación muy en especial, si tenemos personas o mujeres embarazadas dentro de un brote, el muestreo a la mujer embarazada es al 100% de estas, ¿sí? Si tenemos 2, 3, las embarazadas que tengamos, si son ETI no podemos decir voy a mostrar solamente el 10%. En las mujeres embarazadas tenemos que mostrar al 100%. También tenemos que dar las indicaciones
para realizar el control y la mitigación de estos brotes. Entonces, bueno, hay que dar la indicación del aislamiento de los casos y también en este momento de los contactos de riesgo. ¿Quiénes va a ser aquellos contactos de riesgo? Pues personas que estuvieron en una interacción sin las medidas preventivas por un periodo de unos 10 minutos en adelante, 15 minutos en adelante, pero sin el haber tenido las medidas preventivas. Esto es, si yo estoy en contacto con una persona que está enferma, pero esa persona utilizaba su cubrebocas, yo utilizaba mi cubrebocas, posteriormente a la interacción tuvimos lavado de manos, no hubo contacto directo, pues bueno, el riesgo es mínimo y el periodo para ser considerado de riesgo tendría que ser una exposición mucho, mucho más larga en el tiempo, más allá de los 30, 40 minutos o una hora. Eh, en conjunto con otras áreas, esto es nada más epidemiología, no nada más el médico que da la consulta, tienen que establecer también medicina preventiva, atención a la salud, la COPRISJAL, establecer las medidas correctivas y preventivas para finiquitar este brote, ¿no? Atender a esta población y cerrarlo lo más pronto posible. Pero le vamos a tener que dar un seguimiento y vamos a dar un seguimiento puntual del brote y actualizar el formato SUIV3 como máximo perdón, ahí es un error, es como mínimo de forma semanal. Sí, como máximo pueden ser diario, cada tercer día, pero como mínimo es de forma semanal enviar estudio de brote. Cosa especial es en los brotes en las unidades de salud, ya sea de personal de salud o de pacientes, los cuales solicitamos que sea de forma diaria la actualización de este brote. Y pues bueno, el cierre, darle seguimiento a las medidas establecidas y que se cumpla con estas medidas. Vamos a vigilar a los expuestos durante 2 periodos de incubación largos, lo cual representaría para esta enfermedad 28 días y una vez transcurrido estos 28 días posteriores al último caso detectado, pues bueno, se podrá decretar el cierre del brote. Una situación muy especial que estamos en este punto viviendo, que es el retorno a las clases presenciales. Pues bueno, si un estudiante se presenta con síntomas, pues una de dos, si los síntomas son antes de que inicie la jornada escolar, se presenta en casa, pues bueno, hay que capacitar a los padres para que no lo manden a la escuela y acudan a la atención a la salud. Si el alumno inicia con síntomas ya estando en la escuela, pues bueno, el maestro sabe que debe de separarlo del grupo, solicitar a los padres de familia que pasen por él, que lo lleven a la consulta y requerirle un justificante médico. Ojo, para que nosotros también estemos en el entendido que tenemos que otorgar un justificante médico donde se diga el nombre, la edad, el diagnóstico y las indicaciones para el tratamiento, ya sea farmacológico o de aislamiento si es que se trata de un caso de coronavirus. En este momento tenemos a la disposición pruebas para que ninguna de estas personas que sean sospechosas en un plantel escolar se queden sin una prueba diagnóstica y los aislemos meramente como caso sospechoso durante 14 días. ¿Por qué? Pues porque también se va a aislar al resto del grupo y no podemos aislar población por la sospecha. Tenemos que confirmar con las pruebas, las cuales, como hemos comentado, tenemos suficiencia. Pues bueno, el director tiene que hacer una notificación a la escuela, a la región sanitaria, para que estemos enterados de que hubo un grupo, de que hay 2 grupos y de que se realiza una investigación para determinar las acciones a seguir. Todo el retiro del grupo, como ya lo comenté, a aislamiento, hasta que se confirme o se descarte el caso. El caso se confirma, todo el grupo estará aislado durante 14 días, en los cuales se tendrá que vigilar la salud de los alumnos y notificar en caso de que alguno inicie con síntomas, y muy importante que acudan a la atención. No es obligatorio que acudan a un centro de salud, pueden acudir a cualquier unidad de salud que así lo decida el alumno o el padre o tutor del mismo. Y misma situación con ver con el personal docente. Si el personal docente inicia con síntomas, debe de acudir a su derecho a audiencia, quien deberá de aplicar la definición operacional y tomar la prueba para considerar si se trata de un caso confirmado o descartado. Y pues bueno, los maestros docentes tendrán que identificar
a sus contactos de riesgo y notificarlos al director, puesto que esos contactos son aquellos que se van a tener que aislar y verificar, en caso de que sea confirmado, su estado de salud durante 14 días. No se aísla el grupo puede seguir con clases presenciales. ¿Por qué? Pues porque está todo dispuesto por la Secretaría de Educación Jalisco para que el maestro no tenga interacción de riesgo con los alumnos. Esto es, si va a tener una interacción para una cuestión de explicar algún tema, alguna situación en especial, tiene que por fuerza que estar utilizando su cubrebocas, respetar en la medida de lo posible la sana distancia y sobre todo mantener los espacios ventilados. Acciones específicas, pues bueno, medidas de prevención de contagio por gotas y de contacto. Estas ya son las acciones medidas específicas ante COVID o ante la influenza. Estas medidas específicas es que el personal se tiene que cuidar. Sí, nosotros nos tenemos que cuidar, no caer en exceso de confianza y menospreciar los síntomas de un paciente. Todo paciente que llegue a nuestra consulta, el cual tenga fiebre y cualquiera de los signos que hemos visto, por favor hay que cuidarnos. Tenemos que tener nuestra bata, la cual la bata representa un medio de protección de barrera para que no caiga en nuestra ropa alguna secreción de nuestro paciente. Tenemos que utilizar nuestro cubrebocas, tenemos que utilizar guantes al momento de explorar a nuestro paciente y tenemos que utilizar en la medida de que se tenga o no una visera o unos gogles. ¿Para qué? Para protegernos de esta medida de contagio por gotas y sobre todo de contacto. Para esto de contacto, pues tenemos que realizar una limpieza o sanitización de los espacios después de ver estos pacientes y pueden ser con agua con cloro o con cualquiera de los sanitizantes comerciales que hay disponibles. Uso de cubrebocas, ya lo comenté, el lavado de manos o en su defecto el uso de alcohol en gel. Si no tenemos a la mano agua, jabón, pues bueno, sanitizar nuestras manos con el alcohol gel y en el momento en que se pueda realizar el lavado de manos con jabón y con la fricción. El jabón y la fricción es más que suficiente para eliminar de nuestras manos la presencia, si es que se llegase a ver, del virus del SARS-CoV-2 y también de otros tipos de virus que ya los conocemos. Es muy importante, por favor, la vacunación. Yo espero que ya todo el personal de salud esté vacunado, que tenga un esquema completo y sobre todo que sea un replicador de la medida, muy buena medida por excelencia, y la historia lo dice así, que hemos incluso logrado erradicado enfermedades con la acción de la vacunación. Hay que fomentar la vacunación para esta enfermedad que nos ha estado costando mucho y sobre todo muchas vidas. Aislamiento preventivo. Ojo, hay que estar notificándole a nuestros pacientes, usted tiene este diagnóstico, necesitamos confirmarlo. Desde el momento en que estamos considerando la impresión diagnóstica, hay que indicar el aislamiento. Si el paciente acude a tomarse la prueba a un medio privado, a una institución a la que es derechohabiencia, o se la tomamos nosotros en alguno de nuestros módulos o nuestras unidades, el paciente debe de permanecer aislado desde ese momento y no hasta que tengamos un resultado y le digamos usted está positivo. No, necesitamos que se aísle desde el primer momento. Y también nosotros, si estuvimos en un contacto de riesgo por alguno de nuestros familiares convivientes directo de nuestra casa, es decir, alguno de nuestros hijos pequeños, con el cual tenemos mucho contacto por los cuidados y demás, por la mera relación padre-hijo, madre-hijo, pues bueno, también tenemos un aislamiento preventivo en el caso de que este tipo de convivientes con nosotros estén confirmados para evitar contagiar a otras personas dentro de nuestra unidad de salud. La identificación de casos es muy importante, no minimizar los casos y aplicar la definición operacional de forma estricta con nuestros pacientes. La identificación de signos de alarma, muy importante, por favor. La identificación de los signos de alarma, el capacitar a nuestros pacientes, el estar conscientes de ese tipo de signos de alarma para que se acuda de forma temprana y oportuna a las unidades de salud para que se realice una valoración muy en específico en las áreas de urgencias y se decida si el paciente puede continuar con un manejo ambulatorio o requiere de un manejo hospitalizado. Y, por favor,
fomentar mucho la notificación. Es muy, muy importante la notificación. En este tema que estamos abordando es la infección respiratoria viral, pero es muy importante que notifiquemos cualquier otra situación que está plasmada en la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica, puesto que representan un problema de salud pública y un riesgo para la salud. No nada más de nuestra población como tal, viéndolo como algo ajeno a nosotros, sino que también puede representar un riesgo para nosotros o que nosotros le llevemos ese riesgo a nuestra casa, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos y condicionemos su salud. Es muy importante cumplir con todo esto para fomentar y que son todas estas acciones de salud pública con las que vamos a lograr curar, prevenir, evitar el contagio de muchas personas con unas simples acciones para evitar este tipo de situaciones. Es muy importante porque estamos haciendo salud pública y en salud pública lo que hacemos no es dar una consulta, no es dar un tratamiento, no es hacer una cirugía. Lo que hacemos como salud es repartir riqueza. Piénsenlo así. Repartimos riqueza porque aquellos de nuestros pacientes que gozan de una buena salud pueden tener una vida plena. Nosotros mismos podemos tener una vida plena si somos saludables. Entonces, ser ricos en ese aspecto. Esta fue la última diapositiva. Quiero agradecer, muchas gracias a el OPD de Servicios de Salud Jalisco por esta invitación a participar de este curso modular, el cual espero que haya sido de su agrado este tema. Espero que se generen muchas dudas, por favor, en ustedes, que tengan dudas, busquen la información en el manual de vigilancia epidemiológica, en los boletines epidemiológicos, pero también siéntanse en libertad de entrar en contacto conmigo, con nosotros en la Secretaría de Salud Jalisco, en la Dirección de Evidencia e Inteligencia en Salud. Mi correo se los dejo en esta diapositiva y el teléfono de contacto de la oficina. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen día.